Sección 21. Provisiones y contingencias. Algunos elementos de la norma que hay que considerar son las probabilidades. Las probabilidades pueden ir desde 0 a 100 o desde 0.01 hasta 1. Y eso nos va dando algunos elementos. Hay cosas que pueden ser impensables. Eso la norma lo llama remoto. Nosotros lo llamamos imposible. Luego aparece el grado de probabilidad que es posible. Hay cierta información que nos da a considerar que eso puede ser posible. Y eso nos lleva a que se dé algo que es poco probable que se pueda dar y al final que puede ser probable. Y probable es cerca de estar su realización, es decir, casi seguro. Es decir, que nosotros tenemos en el estado financiero activos y pasivos, algo que es seguro, algo que va a producir beneficios y que eso lo vamos a ver en el futuro. Entonces ya empiezan a aparecer algunos elementos contables. Asociando estos elementos de probabilidad con los datos de los estados financieros, podemos notar que la provisión está en una categoría más baja de un pasivo. Una provisión está cerca de volverse un pasivo. Lo que depende es la probabilidad de que eso ocurra. Y la contingencia, pues, es algo que quizás empezamos a obtener información y que nosotros nos aparece, pues, cierta interés sobre ese elemento. Cuando ocurre una contingencia, es algo que es posible, puede o no puede suceder. Nosotros hacemos una nota a los estados financieros y ahí lo que tenemos es un activo contingente o un pasivo contingente que no se contabilizan, sino que se ponen en una nota a los estados financieros. Aquello que es remoto, pues ni lo ponemos en nota y no lo ponemos en los estados financieros. Un activo contingente o pasivo contingente, en el caso del pasivo contingente, se puede convertir en una provisión y después a un pasivo cierto. En el caso del activo contingente, pues pasa de un activo contingente a un activo cierto. Y aquí donde está la habilidad de nosotros como contadores. Hay situaciones que se dan que nosotros no las plasmamos en los estados financieros. A veces puede ser un juicio, una demanda, un embargo, alguna imposición de cláusulas, que nosotros esas cosas no las revelamos. Pero tenemos que empezar a ver si eso es imposible, pues lo remoto no le hacemos caso. Si es posible, nos llama una contingencia o hacer una nota a los estados financieros. Si es un activo contingente, se va a convertir en cierto y pasa de un solo al balance. Pero nace de una nota, de un activo contingente reflejado en notas a el estado de situación financiera. El pasivo contingente empieza por una nota, luego a una provisión, cuando sube el grado de probabilidad, y a convertirse en un pasivo cuando es cierto. Esto es lo que vamos a ver en esta norma. Estos elementos pues tienen que estar en notas a los estados financieros, porque si usted fuera auditor o contador, para usted probabilidad puede ser cualquier rango. 60, 70, 80, 90. Pero puede ser que para alguien
60 sea poco probable. A lo que lo llevo es que las NIF son principios de orientación. Usted va a limitar qué es probable, 90, 80, qué es poco probable, 50, 60, qué es posible, 30, 40. Pero eso tiene que quedar en sus notas a los estados financieros para que surte efecto estos elementos. De lo contrario, pues, tendría incertidumbre en su aplicación. Esta norma aplica a todas las provisiones. Y una provisión es un pasivo que hasta este momento no sabemos de cuánto va a ser y no sabemos cuándo lo vamos a pagar. Entonces tenemos la obligación presente de sucesos pasados, pero no sabemos cuánto nos va a tocar pagar y no sabemos en qué fecha vamos a pagar. Hay alguien que nos demandó porque dice que nosotros estamos chepeando el producto, el que vendemos. Ahí aparece una obligación o un pasivo. Pero ¿cuánto le vamos a pagar si lo llega a demostrar y en qué fecha? Pues eso no lo sabemos. La provisión, el primer elemento es el concepto de pasivo. Luego tenemos el concepto de pasivo contingente, que es una obligación presente de sucesos pasados, pero que su probabilidad es posible, puede ser o no. Y luego tenemos los activos contingentes, que es algo activo, recurso controlado de sucesos pasados que nos va a producir beneficios y que esos beneficios los vamos a ver en el futuro. Puede ser, les decía, una nota a los estados financieros. Nos van a indemnizar, vamos a recibir un subsidio, lo presentamos en las notas y luego lo pasamos cuando la probabilidad alcanza su seguridad como un activo. Lógicamente hay otras provisiones tratadas en otras normas que esas no las vamos a ver aquí. Mirábamos los arrendamientos en la sección 20 y decíamos que usted puede tener un arrendamiento operativo que pasa a ser oneroso, es decir, para usted se convierte en una obligación en vez de estar peleando. Usted alquiló una bodega que al final no era lo que usted esperaba, pero le sale más barato cumplir el contrato, entonces usted lo que hace es reconoce una obligación. ¿Por qué? Porque le sale más barato cumplir ese mal contrato a ponerse a pelear a que le den otro activo bajo arrendamiento. Y eso se parece un poco a la provisión, pero es abordado como un contrato oneroso. Otro es igual en el caso de los contratos de construcción. Decíamos también que de entrada podemos tener dificultades cuando somos contratistas y nos va a ir mal en una operación. Pues reconocemos la obligación porque hay que cumplirla. Y eso lo vimos en los contratos de construcción. Y hay otro tipo de obligaciones que se dan con los empleados. Ustedes saben que los empleados reciben beneficios de corto plazo, reciben jubilación, reciben cesantía, pero es algo, un pasivo de sucesos pasados que se puede estimar y eso se ve con la sección 28. No lo vamos a ver con esta norma. Esta norma solo trata provisiones, contingencias y ese es un activo especial y pasivo. También tenemos impuesto a las ganancias.
pues entre llevar contabilidad fiscal y llevar contabilidad financiera hay una diferencia que hay que conciliar con el SAR. Y eso nos va a dar derechos u obligaciones. Nos va a dar activos o pasivos por impuestos diferidos. Son estimaciones de cuantía y vencimientos variables porque las tasas de impuestos varían y eso se aborda con la sección 29. Pareciera contenido de esta norma, pero no, se va con la sección 29. Un ejemplo, los desechos del proceso productivo contaminaron las aguas de la planta. Aparece una demanda contra nosotros y los miembros de la comunidad quieren que les indemnicemos por daños y perjuicios a la salud. Pues nosotros reconocemos la infracción y el tribunal es el que va a decidir cuánto y va a decidir cuando salga la sentencia, cuándo, en qué fecha hay que pagar. En otras palabras, no se sabe con certeza cuándo se emitirá el fallo. Pero si eso ocurriera en 2 años, ahí pues tenemos la obligación que puede oscilar entre 1 millón y 30 millones. ¿Qué es lo primero que encontramos? Un pasivo. Pero un pasivo de cuantía incierta y de incertidumbre de su realización, porque hasta este momento no sabemos cuánto nos va a tocar pagar y tampoco conocemos cuándo va a salir el fallo del tribunal. Pero lo que sí reconocemos es que hay un pasivo. Al final del periodo, la empresa tiene la obligación de indemnizar a esas personas. Dado que el tribunal tiene que decidir cuánto y en qué fecha, además el calendario incierto del proceso legal es un factor de incertidumbre para realizar el pago. Luego, vamos a ver que los desechos del proceso productivo contaminaron las aguas de la planta. No se ha iniciado ningún proceso judicial, pero la empresa está obligada a recuperar el medio ambiente contaminado. Usted se da cuenta de ese suceso, de ese evento, que las aguas de la empresa contaminaron el agua subterránea. La Fiscalía del Medio Ambiente, por ley, le obliga a que sanee eso. La empresa estima que recuperar esa agua le va a costar entre 1 millón y 15 millones. No sabe cuánto tiempo le va a llevar sanear el agua. Lo que sí en la solución es que vemos que hay un pasivo, que hay incertidumbre de cuánto y en qué fecha. Al final, en nuestros estados financieros tenemos una obligación legal de reparar el daño causado a las aguas. Solo que en este momento hay incertidumbre sobre el vencimiento y cuánto vamos a desembolsar para restaurar esas aguas afectadas.